Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Cuando en el primer siglo se dieron cuenta los poderosos que necesitaban esparcir un poco más la sabiduría para poder llegar quizás a tener una sociedad más homogénea o quizás tener una sociedad más progresista, se juntaron varios de estos pensadores y juntaron escritos de diferentes tribus que se habían logrado realizar. Al principio estas eran historias, nada más historias que se pasaban de generación a generación. Y una tribu muy especial, la tribu de los israelitas, tenían historias muy buenas. O sea, que hablaba de reyes, hablaba de princesas, hablaba de guerreros, hablaba de un Dios todopoderoso, hablaba de castigos, pero también hablaba de reconocimiento, de milagros, etcétera, de cosas que probablemente no pueden ser reales. Unas historias hablaba de que en una de las guerras que tuvieron los israelitas con los enemigos, Dios paró, o sea, no dejó que el sol se pusiera. Y esto quisiera decir que la tierra paró de dar vueltas, o sea, de tener su movimiento de rotación. Lo cual, pues es imposible, porque la tierra viaja más o menos a unos 24,000 millas por hora. Imagínense si usted va en un automóvil a 100 millas por hora y se detiene de repente, o sea, 160 kilómetros, se detiene de repente un frenón fuerte, usted sale volando por la ventanilla. O sea que si la Tierra se hubiera detenido de dar la vuelta en su rotación para que el sol no se pusiera, pues es muy probable que todos hubieran salido a flotar al espacio. Cosas casi imposibles. Pero en el primer siglo no se sabía, no se tenía conocimiento de esto. Entonces la gente se creía las historias. El compendio que se logró juntar de estos escritos lo llamaron el Biblios, o sea, la biblioteca, para que mejor me entiendan. En los escritos que juntaron en una religión post-cristiano, post-cristiano después de Cristo, que vino a convertirse en la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, pues hay varios libros, hay 80 y tantos libros en ese compendio, para que los sabios tuvieran todo ese conocimiento, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. A través de los siglos hemos ido descubriendo que, pues sí, crearon una sociedad diferente, pero de los 8 billones de habitantes del planeta, únicamente 1.6 billones creemos en esa forma de pensar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el tercer milenio? ¿Qué está pasando en el tercer milenio? En una discusión de esas que tengo muy profundas con amigos maestros ya jubilados de México, me atreví a decir que el celular, el telefonito este que tenemos ahora, es sin duda el que va a suplir al maestro del tercer milenio. Y claro, hay pruebas ya de ello. Muchos jóvenes que están desarrollando su forma de ser autodidactas utilizan el celular para todo. Incluso cualquiera puede consultar en los diferentes canales que hay. Y no únicamente eso. Póngase usted a pensar que tiene acceso a más de 160 lenguajes. Esto es increíble, ¿no? Si en la historia de milagros esto sería considerado un gran milagro, pero claro, no desafía las leyes de la física, al contrario, las confirma, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, que un mecánico no encuentra la solución a un problema en un automóvil que le acaba de llegar y lo único que hace, pues en vez de frustrarse, agarra su celular e investiga.
Hay diferentes videos instructivos para arreglar ese automóvil. Lo ve 15, 20 minutos, le da la solución al problema y ahí está su salario del día, ¿no? Un niño de 8 o 9 años de edad que quiere aprender otro idioma, pero que los papás no tienen la capacidad económica para pagárselo, o que vive en una zona remota que nada más de vez en cuando llega la señal. Se busca un lugar donde pueda haber señal y se pone a estudiar otro idioma. Esto sin duda que sorprendía a muchos porque, diría el gran maestro que yo conozco, no puede suplir el calor humano. Déjeme explicarle que en el calor humano es una necesidad que creamos nosotros. O sea, dice por ahí que en la psicología del ser humano, que el ser capaz de establecer un contacto contigo mismo, con un yo interior, en la soledad, es más saludable que tener hambre por el bullicio, el sonido. Y claro, vamos a suponer que la música, porque te acostumbras a cierto tipo de música, ciertos ritmos, etcétera, te están acostumbrando, o sea, te están programando el cerebro, pero hay otro tipo de música, el cual también puedes escuchar en el silencio. La música del viento, la música de los pajarillos volando cerca de ti, la música del zacate moverse cuando hay mucho viento o no hay viento, la música de la lluvia cuando cae, la música del río cuando corre, el arroyo, etc. O simplemente la música del silencio total. En el tercer milenio nosotros estamos pensando que todo lo que había por descubrirse ya se descubrió. Y eso no es cierto. En primer lugar, en el mundo animal existen miles de entidades no humanas, biológicas, que todavía no se han descubierto. En las más profundas del mar, en algunos lugares muy densos de las junglas del Amazonas, en los lugares más fríos de la Antártica, donde no hemos podido llegar a la profundidad que se requiere para encontrar esos microorganismos que llevan quizás millones de años congelados. Entonces no es todo. Aun sin embargo, la información está al alcance de todo el mundo. Esta información no existía en el primer siglo, cuando se unió o se puso este compendio de libros o de diríamos epístolas o cartas o ensayos para el desarrollo del pensamiento crítico de aquel tiempo. Imagínese usted nada más que la libertad que estamos ahorita disfrutando con todo este conocimiento está cambiando todo, incluso las democracias. Lo que creíamos que era infalible para muchos, ¿no? Hace poquito tuve el gusto de leer poquito de información sobre lo que ya dejó salir a público la CIA sobre Henry Kissinger. Recuerdo por allá en los 70s que estaban muy consternados con lo que pasó con el presidente Salvador Allende allá en Chile. Y nosotros, hacia la juventud, mi juventud de aquellos años, muy disgustados con lo que pasaba en Chile, mandamos cartas y telegramas de protesta a Washington, D.C. Y nos llamaban los rebeldes, los izquierdistas, los comunistas, como usted quiera llamarnos. Pero en realidad, los documentos de la CIA nos hacen justicia. Entonces, todo eso fue planeado por Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el que planeó derrocar a Salvador Allende, así lo explican en sus documentos. Henry Kissinger fue el que planeó y apoyó a Pinochet. Entonces, quizás en este tercer milenio, las cosas que hemos guardado como sagradas dejarán de ser sagradas para la generación que viene detrás de nosotros o para las futuras generaciones, porque estamos hablando de
probablemente niños entre 12 y 14 años y después de 8 o 7 años y los que vienen de 5 a 6 años pues ya se entretienen con los celulares. Y va a decir usted, pues que no entienden, o sea, no comprenden. Se equivocan los psicólogos y los estudiosos de la mente humana y del cerebro humano, los neuropsicólogos, nos dicen que nosotros empezamos a aprender del momento en que empezamos a ver y escuchar. Y eso sucede casi inmediatamente que hacemos. Que no tengamos recolección es otra cosa. Pero si usted puede recordar a los 2, 3 años de edad, pues ya es mucho. Los millennials pueden recordar un poquito más, yo creo. Y quizás se lo cuenten a usted como historias, se lo cuenten a usted como un sueño. Digan, me recuerda un sueño de tal. Pero a lo mejor no es un sueño, a lo mejor es una memoria de esos primeros 3, 4 años de edad. Y esto quizás traumatiza mucho a las generaciones de los chavorrucos y chavorrucas. Y pone en jaque a muchos desarrolladores de sistemas educacionales que ya van a ser obsoletos. Pero, en fin, también el otro milagro del celular es que quizás en la isolación, o sea, el estar separados del grupo, en nuestro propio mundito que creamos con nuestra mente y nuestro celular, nos ayude a apreciar un poquito más lo que está a nuestro alrededor. Pero, claro, hay controversia sobre eso, aun sin embargo, muchos de los que creemos en el desapego y que practicamos el desapego, nos gusta, o sea, obvio, porque no te pueden manipular, o sea, es un instrumento de manipulación, digo yo al principio en el título de esta podcast, pero no es totalmente necesario que se interprete así, pero puede ser. ¿Por qué razón? Porque guarda información sobre tus hábitos. O sea, que si tus visitas en la internet, qué clases tomas, qué llamadas haces, a quién, a dónde, de qué país a qué país, etcétera. Y quizás se puede utilizar información para después venderte algo más. Pero al final de cuentas, como individuo, como persona libre, tú tienes el derecho a escoger. Uno de los derechos humanos que muy pocos se nos quedan ya después de que la sociedad está organizándose en querer dominarnos o controlarnos, pero pues nunca va a suceder eso. No va a pasar eso de que algún día exista lo que decía el libro de 1984. No es posible porque no únicamente hay poderes intelectuales detrás de, vamos a decir, por ejemplo, de lo que se llama el dark web, donde se mantiene la información más oculta y poco a poco va saliendo a la luz. Pero de que es un instrumento educacional, lo es. De que algún día pueda suplir las necesidades de un salón de clase virtual, definitivamente ya lo está haciendo. Y el celular se puede ver pues como una transformación social, como una transformación mundial de la sociedad en la que vivimos y como una eliminación del racismo, como una eliminación de las diferentes diferencias entre países y culturas, porque hay más integración. Y bueno, vamos a decirlo pues, un instrumento de la globalización. Es un placer estar con ustedes aquí a través de esta estación de radio. Muchas gracias por escucharme, seguirme los pasos a través de Tras de la Trinchera. Y pues los dejo con esto a través de mi mensaje y una experiencia que muy, muy grata que he tenido principio del siglo del tercer milenio, el primer siglo del tercer milenio, que muchos amigos con los que tuve una amistad muy estrecha continúan ahí y gracias, vamos a enviarle saludo a Arnoldo Valadez en Basúchil, municipio de Guerrero, un amigo con una mucha humildad, pero tremendamente inteligente y que, bueno, nos recuerda que somos humanos y que nadie es perfecto. Hasta pronto.
Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.